Mis padres quieren que posponga mi boda 2 años porque eso le tomará a mi hermana superar su divorcio y encontrar otro hombre, pero me importa poco y me caso de todas formas. Soy Lexi, tengo 27 años, y toda mi familia está enojada conmigo. Antes de juzgarme, por favor, escuchen mi historia. Tengo una hermana llamada Ross, de 32 años, que se divorció hace unos meses. Ha sido un momento difícil, y he tratado de estar ahí para ella. Pero, siendo honesta, Ross y yo nunca hemos sido cercanas. No fue una buena hermana mayor, ella y su grupo de amigas me atormentaron durante años, y mis padres nunca intervinieron. Siempre me sentí como una extraña en mi familia. Avanzamos unos meses, y Ross se divorció. Está devastada. No trabajaba, así que tuvo que volver a vivir con nuestros padres. No soy cercana a mis padres ni a Ross, así que realmente no me afectaba mucho. La cuestión es que, incluso cuando crecíamos, siempre me sentí como la oveja negra. Ross era la niña de oro. Hacía todo bien, tenía notas perfectas, era reina del baile, y mis padres la adoraban. Mientras tanto, yo era la rebelde, la difícil. Me metía en discusiones, rompía el toque de queda, me teñía el pelo de colores locos, ya sabes, lo típico. Pero la peor parte fue como Ross solía hacerme sentir. Me hacía bullying, no era algo casual, era como si hiciera todo lo posible para excluirme. Hacía planes con sus amigas delante de mí, esparcía rumores sobre mí en la escuela y me dejaba claro que yo no era bienvenida. Y luego estaba la reacción de mis padres, o mejor dicho, la falta de reacción. No importaba lo que Ross hiciera, siempre estaban de su lado. Recuerdo que una vez les conté sobre las cosas que ella me decía, y lo minimizaron diciendo, oh, así son las hermanas. Eso dolió mucho, y he llevado ese resentimiento conmigo hasta la adultez. Sin embargo, alrededor de un mes después del divorcio de mi hermana, mi pareja, Joshua, de 29 años, me propuso matrimonio. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Había estado esperando este momento por un tiempo. Joshua y yo llevábamos juntos casi 4 años, y habíamos hablado mucho sobre el matrimonio, así que cuando finalmente me lo propuso, sentí que todo encajaba. Naturalmente, se lo conté a mis padres de inmediato. Aunque no éramos exactamente cercanos, pensé que tal vez, solo tal vez, esto podría ser algo que nos uniera. Empecé a planear la boda casi de inmediato, lugares, vestidos, flores, ya sabes cómo va. Estaba tan emocionada de compartir este momento con mis amigos y los pocos miembros de la familia con los que sí tengo una buena relación. Pero entonces, unas semanas después, recibí una llamada de mi mamá. Sonaba seria y me dijo que tenían algo importante que discutir conmigo. Honestamente, mi primer pensamiento fue que tal vez tenía algo que ver con Ross y su situación post-divorcio. Solo tenía la sensación de que lo que venía no iba a ser bueno. Así que fui a su casa a la noche siguiente, preparándome para lo peor. Y claro, mi madre no tardó mucho en decirme para qué me había llamado. Me dijo que esperaban que pospusiera mi boda por 2 años, sí, 2 años, porque Ross acababa de divorciarse. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Posponer mi boda porque mi hermana se había divorciado? Era tan absurdo que solté una risa pensando que debía ser una broma. Pero no, lo decía en serio. Me explicó que Ross aún estaba destrozada y necesitaba tiempo para superarlo, y posiblemente, encontrar a otro hombre, y aparentemente, mi boda interferiría en ese proceso. Me quedé atónita y le pregunté a mi mamá si hablaba en serio, o sea, ¿cómo podía pensar siquiera que mi boda tuviera algo que ver con la vida amorosa de Ross? Mi boda, uno de los días más importantes de mi vida, debía retrasarse por las malas decisiones de Ross. Entonces mi mamá sacó la clásica frase de, es momento de estar para las personas que te quieren. La he escuchado de ella 1 millón de veces, siempre se trata de apoyar a Ross. Es como si esperaran que yo solo sea esa figura silenciosa de apoyo en segundo plano, poniendo siempre sus necesidades primero. Era imposible no estar enojada con lo que me pedía. Le dije a mi mamá que esto era ridículo, completamente absurdo, y que no podía creer que tuviera el descaro de pedirme algo así. Luego, simplemente me fui. No quería quedarme a escuchar más tonterías que pudiera decirme sobre el tema. Pero no terminó ahí. Mi mamá siguió llamándome durante los días siguientes, tratando de convencerme de que esto era lo correcto y de que no se trataba solo de Ross, sino de toda la familia. Seguía diciendo que sería injusto para Ross asistir a mi boda mientras aún lidiaba con su divorcio. Pero, o sea, ¿cuándo ha sido la vida justa? Las cosas no se detienen solo porque una persona está pasando por algo. No me estaba casando porque quisiera hacer sentir mal a Ross, me estaba casando porque eso hacen las personas cuando se aman. Solo quiero casarme y empezar mi vida con Joshua. Mi papá también se involucró, lo cual fue una sorpresa porque generalmente se mantiene al margen en este tipo de dramas. Trató de hacerme entrar en razón, diciendo lo mucho que estaba sufriendo Ross en ese momento, y que hacer una boda así en este momento era no tener tacto para leer la situación. Lo hizo sonar como si mi boda fuera una gran carga para ella, como si mi felicidad fuera a hacerla sentir aún más miserable. Pero, nuevamente, no veo cómo eso es mi problema. No puedo controlar cómo se siente ella, y ciertamente no puedo poner mi vida en pausa indefinidamente solo para evitarle malestar. Después de eso, mis padres siguieron llamando y molestándome durante días. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono, ya sabía que iba a ser otra sesión de manipulación emocional para que pospusiera la boda, así que no contestaba. Honestamente, estaba empezando a perder la paciencia. Mi hermana, por otro lado, no me había dicho una palabra, todo venía de mis padres. Y comencé a preguntarme si esto realmente era lo que Ross quería, o si mis padres simplemente estaban proyectando sus propios problemas en mí. Después de una semana de ir y venir, decidí tomar el toro por los cuernos y llamé a Ross directamente. Al principio, intenté mantener la calma, solo quería aclarar las cosas.
Le pregunté directamente si ella había sido quien le pidió a mis padres que me pidieran posponer la boda, o si ellos estaban exagerando por su cuenta. Y ahí fue cuando lo confirmó. Sí, ella pensaba que sería mejor si posponía la boda. ¿Su razón? Dijo que durante la boda, todos los familiares le preguntarían sobre el divorcio, y que no quería estar respondiendo a las preguntas. Me quedé atónita. Entiendo que un divorcio es algo importante, pero estamos hablando de una boda, uno de los días más grandes de mi vida. ¿Por qué mi boda debería verse opacada por sus preocupaciones sobre lo que la gente pudiera decirle? Le dije tan calmadamente como pude, que esta era mi boda, y que dudaba mucho que alguien fuera a molestarla con preguntas tan personales en un evento que estaba destinado a otra cosa. O sea, seamos realistas, en las bodas, la gente está ocupada enfocándose en la pareja, en la comida, en el baile y en sus propias vidas. ¿Quién va a acercarse a Ross para hacerle preguntas incómodas sobre su matrimonio fallido en mi boda? Pero, por supuesto, ella no estaba dispuesta a escuchar. Simplemente, seguía insistiendo en que no estaba emocionalmente lista para enfrentar a todos y que, si realmente la quería, consideraría esperar hasta que ella se sintiera más fuerte y preparada para lidiar con la atención. Cuanto más hablaba, más me enojaba. Finalmente, fui directa con ella. Le dije que la boda se iba a hacer, le gustara o no, y que iba a ocurrir con o sin ella o nuestros padres presentes. No iba a poner mi vida en pausa porque ella se sintiera insegura sobre lo que la gente pudiera decir. Ese era su problema, no el mío. Después de colgar, llamé a mis padres de inmediato y les dije lo mismo. Les dije, miren, los quiero, pero no voy a posponer la boda. Si quieren apoyarme, sería genial, si no, lo entenderé, pero la boda va a suceder con o sin ustedes. Mi mamá, como era de esperar, comenzó a llorar, diciendo que estaba destruyendo a la familia y que Ross necesitaba tiempo para sanar. Pero en ese momento, ya había tomado una decisión. No iba a dar marcha atrás. Y la boda sucedió. Hace 3 semanas, me casé con Joshua, y fue hermoso, aunque mis padres no estuvieron presentes. No voy a mentir, caminar sola hacia el altar fue duro, no tenía a alguien que reemplace a mi padre. Siempre imaginé ese momento con mi papá a mi lado. Pero mientras caminaba hacia Joshua y veía su rostro iluminado con una gran sonrisa, me di cuenta de que estaba haciendo esto por nosotros, no por mis padres, ni por Ross, ni por nadie más que Joshua y yo. Y honestamente, eso fue suficiente. Me sentí en paz con mi decisión. Estaba rodeada de mis amigos más cercanos y de las personas que realmente nos apoyan. Una vez que terminó la ceremonia y llegamos a la recepción, las cosas se complicaron un poco. La mayoría de mi familia extendida asistió, incluyendo algunos tíos, tías y primos que no habían estado involucrados en el drama. Pero ellos lo notaron. Notaron que mis padres no estaban allí, y obviamente, tenían curiosidad. La gente empezó a preguntar, ¿dónde están tus padres? Oh, ¿está todo bien? Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que explicar toda la situación. Al principio, intenté esquivar las preguntas, no quería hacer del día un drama familiar. Pero la curiosidad seguía aumentando. Finalmente, me senté con algunas de mis tías y primos y les conté todo, cómo mis padres habían exigido que pospusiera la boda, cómo querían que pusiera mi vida en pausa por el bien de Ross, y cómo, al final, eligieron no venir cuando me negué a ceder ante sus demandas. No suavicé nada. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Las reacciones no las esperaba. Algunos estaban horrorizados de que mis padres hubieran pedido algo tan absurdo, mientras que otros estaban enojados en mi nombre. Sentí que me quitaba un peso de encima, finalmente poder compartir mi versión de los hechos. Y eso me hizo bien sentir que algunos miembros de mi familia entendieran lo que he estado soportando. A medida que avanzaba la noche, más personas se enteraron de la historia, y para el final de la velada, ya era prácticamente un conocimiento común. Pensé que podría haber alguna reacción negativa, pero, en cambio, ocurrió algo inesperado. Mis padres comenzaron a ser excluidos por el resto de la familia. Fue como si todo esto hubiera abierto los ojos de todos sobre cómo me han tratado durante todos estos años, poniendo a Ross primero, esperando que yo siempre me quedara en segundo plano. La gente empezó a contactarme para ofrecerme su apoyo, diciendo cosas como, no tenía idea de que fuera tan grave, hiciste bien al mantenerte firme. Luego ocurrió algo aún más sorprendente. Una prima nuestra que se casa el próximo mes desinvitó a mis padres de su boda. Al parecer, quería estar de mi lado y darles un golpe de realidad que con las bodas de las personas no se juega. No esperaba eso para nada, y es la mejor sensación del mundo. Durante años, me sentí como una paria para mis padres, como si yo fuera la que siempre causaba problemas o no era lo suficientemente comprensiva. Pero ahora la gente empezaba a ver que tal vez, solo tal vez, no todo era culpa mía. Después de la boda, Joshua y yo nos fuimos de luna de miel por una semana, y fue honestamente el escape perfecto que podría haber pedido. Fuimos a un hermoso resort en la playa, solo nosotros dos, lejos de todo el drama familiar. No revisé mi teléfono en su mayor parte, solo disfrutaba del viaje como recién casados. Sabía que habría mensajes de mis padres y probablemente de mi hermana, pero intenté posponer el drama hasta regresar. Fue difícil, porque era tentador la idea de mirar mi teléfono, pero era nuestro momento para relajarnos y comenzar nuestra vida juntos con el pie derecho. Una vez que volvimos, no pude escapar de la realidad de todo lo que había estado sucediendo. Decidí escuchar finalmente los mensajes de voz que se habían acumulado. En lugar de que mis padres intentaran hablar o siquiera intentar una conversación civilizada, los mensajes estaban llenos de insultos y groserías. Mi mamá me llamó niña malcriada, entre otros términos coloridos que no sé si puedo escribir aquí. El tono de mi papá era más de lo mismo, y en un momento incluso dijo que estaba destruyendo nuestra amorosa familia. No era solo enojo, era algo completamente desagradable. Hablamos de manipulaciones, comentarios pasivo-agresivos, constantes acusaciones de que yo era egoísta y otras acusaciones.
Al principio, ignoré los mensajes, pensando que se calmarían después de unos días, pero eso no ocurrió. De hecho, las cosas solo empeoraron. Empezaron a llamar aún más, dejando mensajes de voz llenos del mismo veneno. Cuando bloqueé sus números, encontraron otras formas de contactarme, por correo electrónico, Facebook e incluso Instagram. Eran como si estuvieran en una misión para atacarme. Mi hermana, quien no había dicho una palabra desde la boda, finalmente intervino, enviándome mensajes largos sobre cómo arruiné a la familia al elegir a Joshua y mi felicidad sobre la unidad familiar. En un punto, incluso empezaron a usar nuevos números de teléfono para evitar ser bloqueados. Bloqueaba un número, y en unas pocas horas, aparecían de nuevo con otro. Sé que no debía contestar, pero trabajo con clientes, y me llaman con números desconocidos todo el tiempo. Se sentía como si estuviera jugando un juego retorcido de golpea al topo, pero en lugar de topos, eran miembros tóxicos de la familia que no podían aceptar un no por respuesta. Admito que empecé a sentirme realmente frustrada. ¿Qué haces cuando tu propia familia no te deja en paz? Hablé con Joshua sobre esto, y él ha estado apoyándome en todo esto. Me ha sugerido de todo, desde cambiar mi número hasta ir personalmente él a darle un puñetazo a mi padre para que termine todo esto. Claro, no voy a dejar que haga esto y se meta en problemas, pero tengo que buscar una forma de cortar de raíz todo esto. Una forma que les muestre que ya no pueden manipularme ni intentar intimidarme como lo han hecho. Así que estoy abierta a ideas, que estén dentro de lo legal claro. Actualización 1. Muchos me han preguntado cómo fue mi vida cuando era más joven, así que pensé en compartir un poco más sobre la dinámica de mi familia. Honestamente, no hay una gran historia dramática, ningún momento clave en que me di cuenta de que mi familia no estaba de mi lado. Fue más una serie de pequeños detalles que me dieron a entender de que era una extraña viviendo con ellos. Es un poco difícil de explicar sin sonar ingrata, porque, en teoría, mis padres hicieron lo que se suponía que tenían que hacer. Tenía comida, ropa, fui a la escuela, y a veces íbamos de vacaciones en familia. Pero nunca sentí que realmente me quisieran o me valoraran. Al crecer, mis padres siempre estuvieron mucho más enfocados en mi hermana mayor, Ross, y no solo en el sentido típico del hermano mayor tiene más responsabilidades. Era la luz de sus ojos, y yo era la difícil que tenía que madurar. Llevaba buenas notas a casa o trataba de mostrarles algo que me emocionaba, y me daban ese, qué bien, Lexi. Pero era una respuesta sin mucho interés, solo para volver rápido a concentrarse en cómo era el día de Ross. Ella siempre fue el centro de su atención, y yo solo estaba ahí, ocupando espacio. Es difícil explicar lo aislada que te sientes como niña, cuando te hacen a un lado constantemente como si fueras invisible. Y no fue solo una vez, ese patrón se repitió una y otra vez a lo largo de mi infancia. Creo que tenía unos 16 años cuando tuve una pelea bastante seria con un grupo de amigos en la escuela. Fue una de esas cosas de adolescentes en las que parecía el fin del mundo en ese momento. Llegué a casa llorando, esperando un poco de consuelo o tal vez incluso algún consejo. No digo que esperaba una sesión de terapia completa, pero un oye, todo estará bien, habría sido agradable. En lugar de eso, cuando les conté a mis padres, mi papá literalmente dijo, probablemente fue tu culpa, deberías aprender a elegir mejores amigos. Eso fue todo, sin abrazos, sin ánimo, solo culpa. Mientras tanto, si Ross llegaba a casa con el problema más pequeño, ellos dejaban todo para ayudarla. Es que no servían su comida favorita en la escuela, bueno, es hora de que mamá se siente 2 horas con ella para tener una charla completa que la haga sentir mejor. Sí, así de loco era. Y hablando de Ross, hablemos de ella un momento. No fue exactamente el modelo de hermana mayor solidaria, de hecho, parecía que hacía todo lo posible para hacerme la vida miserable siempre que podía. Tenía su pequeño grupo de amigas, igual de arrogantes que ella, y les parecía divertidísimo atormentarme. Hacían cosas como esconder mis cosas, burlarse de mi ropa o incluso llamar a la casa como broma, pretendiendo ser personas de la escuela que decían cosas horribles sobre mí. Son cosas que ahora suenan tontas, pero de niña realmente afectaban mi autoestima. ¿Y la peor parte? Mis padres sabían lo que pasaba. Les contaba lo que Ross hacía, y ellos simplemente se encogían de hombros diciendo, solo te está molestando, Lexi. Es cosa de hermanas. Pero nunca me pareció normal. Hubo un incidente particularmente malo cuando tenía unos 13 años. Ross y sus amigas me convencieron de jugar a cambio de imagen con ellas. Debí haber sabido que sería una mala idea, pero estaba tan desesperada por recibir algo de atención o aceptación de mi hermana que acepté. Procedieron a cubrirme la cara de maquillaje de la forma más ridícula posible, haciéndome parecer un payaso. Luego, sin que me diera cuenta, tomaron fotos y las enviaron a gente en la escuela. Al día siguiente, todos se reían de mí, y cuando llegué a casa llorando, mis padres solo dijeron, es una broma, no seas tan sensible. Sin castigo para Ross, sin simpatía para mí, solo el mismo aguántalo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estos fueron los cimientos de la relación, o la falta de ella, que tengo con mi familia hoy. Pasé años tratando de ganarme su aprobación, de hacer que me vieran como alguien digno de su amor y atención, pero nunca funcionó. Estaban demasiado ocupados con Ross y sus problemas para preocuparse por mí o por lo que estaba pasando. Honestamente, creo que por eso soy quien soy hoy, alguien que ha aprendido a ser independiente y a defenderse, incluso cuando es difícil. Por eso, cuando pasó lo de la boda, no fue la primera vez que me sentí decepcionada por mi familia, solo fue la gota que colmó el vaso. Pasé años siendo la segunda opción, o mejor dicho, la tercera o cuarta, el último recurso. Y cuando me pidieron posponer mi boda por el bien de Ross, sentí que fue la última gota. Era como si no hubieran aprendido nada de todas las veces que la pusieron a ella primero y a mí al final.
Esperaban que siguiera jugando el mismo papel de siempre, el de quien sacrificaba su felicidad por el bien de la unidad familiar. Pero ya no podía hacerlo. Finalmente me elegí a mí misma y siento un gran alivio. Así que, sí, esa es la esencia de mi infancia. Nada súper dramático, pero sí una gran cantidad de negligencia emocional y favoritismo que dejó huella. Me ha llevado tiempo superar eso, pero con mi casamiento y Joshua apoyándome, aproveché para finalmente hacerlo. Gracias por leer, y agradezco a todos los que se han acercado con consejos y palabras amables. Significa mucho, y estoy aprendiendo que está bien poner límites, incluso con la familia. Es difícil, pero sé que estoy haciendo lo mejor para mí. Actualización 2. Quería darles algunas actualizaciones porque han pasado muchas cosas desde mi última publicación. Como era de esperar, mis padres encontraron otra forma de molestarme. Me enviaron un mensaje, con un nuevo número, diciendo que querían que sacara mis cosas de la infancia de su casa y que debía pasar a recogerlas el domingo. El mensaje fue frío y abrupto, pero en ese momento, yo ya estaba bastante harta. Pensé que simplemente iría a recoger mis cosas y eso sería todo. Así que respondí con un simple ok, tratando de no hacer una gran cosa de eso. Pero cuando llegué allí, Joshua fue conmigo para apoyarme, lo que vi fue ridículo. Todas mis cosas ya estaban afuera en el césped, amontonadas como si fuera una venta de garaje que nadie quisiera. Y no estaban colocadas de manera ordenada, parecía que las habían tirado de cualquier manera, como si hubieran estado ahí por horas, quizás incluso días. Algunos de mis viejos libros estaban húmedos por el rocío de la mañana, y mucha de mi ropa y juguetes de la infancia estaban sucios, como si los hubieran dejado en el pasto por un buen rato. Podía ver manchas de agua en cosas que realmente me importaban, álbumes de fotos antiguos, recuerdos sentimentales. No se trataba de las cosas, era el desprecio evidente. Era como si estuvieran enviando un mensaje, diciendo, ya terminamos contigo. Pero, por muy enojada que estuviera, sabía que ellos esperaban que explotara, que gritara, que llorara, que pidiera explicaciones. Podía imaginarme a mi mamá mirando desde la ventana, esperando mi reacción. Y sinceramente, no iba a darles el gusto. Así que, en lugar de perder los estribos, mantuve la calma. Me giré hacia Joshua y le pedí que me ayudara a cargar todo en la camioneta. No hablamos con mis padres, no tocamos la puerta ni pedimos una explicación. Simplemente, cargamos la camioneta en silencio. Creo que Joshua se dio cuenta de que estaba conteniéndome, pero no dijo nada, solo me ayudó a terminar. Fue extraño, porque mientras empaquetábamos todo, me di cuenta de algo. No estaba triste. No estaba devastada ni con el corazón roto, simplemente me sentía aliviada. Esto era lo último que nos unía, así que ya no había más excusas para seguir tratando con ellos. Que tiraran mis cosas así se sentía simbólico. Era como si finalmente me estuvieran mostrando, sin lugar a dudas, que ya no era bienvenida en su vida. Y en lugar de estar triste, me sentí libre, libre de los juegos emocionales, de las manipulaciones, y de la constante expectativa de que debía hacer todo lo posible por encajar en una familia que nunca hizo espacio para mí. Sentí que ellos estaban cortando el último lazo, y honestamente, estaba más que lista para dejarlo ir. Así que esta actualización es lo que creo un buen cierre para mi historia. Actualización 3. Sé que han pasado algunos meses, pero sucedió algo increíble y tenía que compartirlo con ustedes. ¿Recuerdan a mi hermana Ross? Sí, la misma hermana que estaba demasiado destrozada y devastada tras su divorcio para asistir a mi boda. Pues resulta que se casa la próxima semana. Les juro que no me lo estoy inventando. La mujer que decía necesitar al menos 2 años para superarlo y encontrar a un nuevo hombre va a caminar hacia el altar en menos de 7 días. La ironía es demasiado. No me enteré por ella, ni por mis padres, que no me han hablado desde el desastre de la boda, sino por una de nuestras primas. Me envió una captura de pantalla del anuncio de compromiso de Ross en las redes sociales. Estaba en casa, ocupada con mis cosas, y boom, ahí estaba Ross, toda feliz y enamorada, mostrando su anillo con su nuevo prometido, como si todo el drama del año pasado nunca hubiera sucedido. Tuve que reírme, ni siquiera pude enojarme. Solo unos meses y ya ha superado el divorcio con creces. No sé por qué hizo tanto drama por mi boda entonces. Siento que oficialmente me han borrado de sus vidas, ya que no me han invitado, y sinceramente, el sentimiento es mutuo. Después de todo lo que ha pasado, ni siquiera me interesa estar involucrada en sus vidas. Actualización 4. Resulta que mis padres y Ross tuvieron su propio espectáculo, y de algún modo, hasta me hicieron parte, aunque sin querer, claro. Como recordarán, mis padres me han prácticamente borrado de sus vidas desde mi boda con Joshua, o bueno, solo cuando les conviene. Para ellos, es como si no existiera cuando se trata de apoyo familiar, pero esta vez me han puesto de protagonista sin yo saberlo. Resulta que, hasta una semana antes, ni siquiera sabía que mi hermana Ross iba a casarse, así que ni hablar de saber detalles o siquiera haber estado involucrada. Todo empezó porque un grupo bastante numeroso de familiares había confirmado que asistiría a la boda de Ross. Todo porque mis padres estuvieron insistiendo bastante y presionando a medio mundo, usando como excusa que Ross se sentiría devastada si no recibía el apoyo de la familia, especialmente después de haber pasado por un divorcio tan duro. Ahora, todos los que están siguiendo esta historia ya saben que su divorcio, más que devastador, fue un proceso que duró menos de lo que lleva a planear unas vacaciones familiares. La prueba, a los pocos meses ya estaba comprometida nuevamente y con una boda en puerta. Entonces, aunque muchos familiares confirmaron su asistencia, lo hicieron más que nada para quitarse de encima la presión de mis padres, aunque realmente no pensaban asistir. No estaban de acuerdo con cómo mis padres y Ross me trataron en todo este lío, y las circunstancias de su doloroso divorcio dejaban bastante que desear. Así, cuando llegó el gran día, aproximadamente 25 familiares que habían confirmado su asistencia simplemente no aparecieron.
Esto dejó la boda medio vacía, ya que, en total, había unos 60 invitados, contando a mis padres, Ross y su prometido. Así que, como podrán imaginar, había muchos asientos sin ocupar y muchas miradas incómodas. Obviamente, mis padres y Ross estaban furiosos, especialmente mi hermana, ya que, después de toda su insistencia, faltaba casi la mitad de los invitados. Y aquí viene la parte más surrealista: decidieron culparme a mí de que todo esto sucediera. Según ellos, yo envenené las mentes de los familiares para boicotear la boda. Pero, como ya mencioné, hasta unos días antes ni siquiera sabía que iba a haber una boda. No tuve nada que ver, y ni me enteré del asunto hasta una semana después. Todo me llegó cuando mis padres decidieron publicar una acusación abierta en redes sociales, responsabilizándome de la falta de asistentes. No llegué a ver la publicación, porque la borraron a las pocas horas de haberla publicado. ¿Por qué? Porque varios de esos familiares empezaron a comentar en su post, explicándoles que habían decidido no ir como protesta por la manera en que me habían tratado, especialmente después de insistir tanto en la supuesta devastación de Ross, quien, al parecer, no estaba tan devastada como para no comprometerse otra vez en un abrir y cerrar de ojos. Incluso alguien comentó que ella estaba devastada, en la cama de otro. Cuando mis padres intentaron discutir con los familiares que respondieron en el post, se encontraron con que más personas comenzaron a unirse, algunos de los cuales se habían asistido a la boda, como los familiares de su prometido, que no sabían nada de esto. Al ver que la situación no hacía más que empeorar, mis padres no tuvieron más remedio que borrar la publicación. Lo más gracioso de todo es que la familia del nuevo esposo de Ross no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, lo supieron a partir de los rumores y los comentarios que circulaban después de la boda. Todo esto me lo enteré porque varios familiares me contactaron, algunos para actualizarme, otros para enviarme capturas de pantalla de todo el desastre que sucedió en esa publicación antes de que la borraran. No tengo ni siquiera que involucrarme, ya que, finalmente, sus acciones y favoritismos han tenido consecuencias que no pueden ocultar, y por primera vez, no soy yo la que tiene que defenderse o dar explicaciones. Mis padres y Ross han tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, y sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Actualización 5. Parece que aquel comentario de que mi hermana estaba devastada en la cama de otro, podría haber sido más certero de lo que parecía en su momento. No sé si tenía información privilegiada o simplemente tuvo suerte. Resulta que mi hermana estaba embarazada, y ese fue el verdadero motivo de su apresurada boda. Al parecer, la familia de su prometido es bastante religiosa y jamás aceptarían un embarazo antes del matrimonio, así que el casamiento se organizó a toda prisa, como si Flash estuviera organizando la boda. Esto me lo contó alguien cercano a ellos, y dado lo específica que es la información, es difícil no pensar que sea verdad. Lo último que supe es que la familia de su esposo está furiosa, sintiéndose engañada porque ni mi hermana ni mis padres les contaron nada de esto antes de la boda. Pero, ahora que ya están casados, poco pueden hacer más allá de intentar asimilar la situación. Actualización 6. Para aquellos que tenían dudas sobre si el esposo de mi hermana era realmente el padre del bebé, aquí va la confirmación. Resulta que, aunque el esposo no tenía dudas, su familia sí las tenían, y le insistieron para que se hiciera un test de ADN. Los resultados finalmente llegaron, y efectivamente él es el padre.